Bien, saludos, una bienvenida a este canal Efecto Mariposa, donde trabajamos y abordamos y mostramos y reflexionamos todo en torno a cultura en general, música, artes en general, campos del conocimiento, filosofía y demostramos que como el efecto mariposa todo está conectado, por más que a veces parezca que no. Y bueno, seguimos trabajando en los talleres, en mi taller y en las clases, en estas clases particularmente en relación a la música, la imagen, las diferentes artes, la imagen visual, las artes plásticas, pero también todo lo que es cultura en general. Y por supuesto no podía faltar un ejemplo fundamental en esto y es el proyecto Gorillaz. Pero para hablar sobre este proyecto y dar unos cuantos datos y analizar lo que ha pasado con este extraño grupo, pues no voy a estar solo, me va a acompañar una persona, gran músico, especialista, conocedor y apasionado justamente por gorilas. Mi hijo. Hola. Hola, Irán, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Entonces, vamos a dar aquí a hablar un poco sobre gorilas. Tengo unos datos, pero bueno, tú que conoces también mucho me vas a ayudar a complementarlos. Quisiera comenzar diciendo que para mí gorilas es como coger todos los elementos de la cultura o muchos elementos de la cultura, meterlos como una licuadora, revolverlos Sí. y servirlos. Entonces a mí como artista, como investigador, como amante de la cultura, como persona que ya ha pasado por varias generaciones, me fascina Gorillaz porque me parece que, pues, que eso, que unifica muchos elementos generales, ¿no? Uno puede encontrar el cine, cierto tipo de cine, un homenaje al cine clásico, uno puede encontrar el cómic, el dibujo, la pintura, el anime, los videojuegos también. Uno puede encontrar las relaciones con la literatura, hasta con elementos, no sé, de la cultura que a veces es un poco como provocadora y macabra. Películas de terror, por ejemplo. Sí. El cine de todo tipo, eh, incluso Miyazaki, muy importante ahí también. De hecho, es como una caricatura de lo que ha pasado también con diferentes bandas, porque uno ve la historia de Gorillaz. eh, es curioso porque parece algo en apariencia infantil, cuando uno profundiza se da cuenta que es algo bastante fuerte y hasta macabro podría ser, pero que no es raro teniendo en cuenta la historia que han tenido muchas bandas de rock en términos de, bueno, consumo y situaciones que parecen muy locas pero que existen en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿y para ti cómo lo ves? ¿Y para ti qué es Gorillaz? Sí, justamente que creo que lo vamos a ver ahorita, lo que hace Damon Albarn y el ilustrador de Gorillaz, es que ven MTV y se imaginan una banda, que es lo que querrían ver ellos en MTV, juntando la cultura que ellos ya tienen y combinando ya su experiencia artística de ya varios años antes. Entonces lo que intentan es justamente traer al mainstream de la forma más disruptiva posible lo que ellos en verdad quieren ver entre ese mar de bandas y artistas. Aquí tenemos entonces, ya que tú hablas de Damon Albarn y Jamie Hewlett, ¿lo pronuncié bien? Sí. Sí. Vamos a mirar acá entonces esta imagen. Tenemos a Damon Albarn, cantante y uno de los líderes, no sé si el principal, pero de Blur, pero importantísimo en Blur. Y Jamie Hewlett, que venía con un trabajo artístico, plástico, visual interesante. Sí. Sí, que Damon Albarn muestra mucha flexibilidad a la hora de crear, porque Blur toma una onda y un estilo totalmente diferente a lo que fue, luego sería Gorillaz y lo que luego sería su carrera como solista, que también existe, él sacó uno o dos álbumes solo. Y realmente Damon Albarn muestra su cultura y su flexibilidad a la hora de componer y de asumir distintos mensajes y casi que personalidades a la hora de generar proyectos artísticos. Hablando de estos dos personajes, se conocen en 1990 y algo que pasa es que Graham Coxon, que era músico de Blur, le gustaba, era fanático del trabajo de Hewlett y le pidió a Hewlett que entrevistara a Blur. Precisamente Hewlett venía en un trabajo, un cómic, que es Tank Girl. Y este es un cómic bien fuerte. De hecho es curioso porque mirando las historias un poco bizarras de algunos personajes de gorilas, fundamentalmente de Noodle, que ahorita la vamos a ver, es muy curioso cómo
influye la estética, pero también un poco lo macabro en cuanto a la percepción que tiene el mundo y la cultura Jamie Hewlett, con relación precisamente a lo que él venía trabajando en este Tank Girl. Este es un cómic, traduce tanque, la chica tanque, digamos, ¿no? Y él lo crea en 1988. Bueno, él es uno de los dibujantes del cómic, ¿no? Es una creación colectiva. Y es una especie de Australia post-apocalíptica. Y el personaje principal del cómic es Evita Buck. Es todo también un símbolo de lo que es la cultura, la guerra, las situaciones también un poco pasadas de violencia, de lo macabro y demás, y es muy interesante como este antecedente para Gorillaz, ¿no? Y está muy relacionado, ¿sabes?, con la cultura punk. O sea, en este caso el cómic está muy enmarcado en la cultura punk y tiene mucho que ver con la cultura punk, y bueno, hay una cantidad de técnicas, collage y demás. Un muy buen dibujante, en este caso Hewlett. Bueno conocer ese antecedente porque, de hecho, en términos de animación, en términos de dibujo, va muy de la mano con lo que pasa con Gorillaz, ¿no? Esto es Deadline, que es justamente parte del trabajo que venía haciendo Hewlett. Yo no sé, yo tengo la sospecha, no sé tú qué piensas, que la creación de Gorillaz también tiene que ver con experiencias personales de ellos dos, ¿no? De Hewlett y de Albarn. Entonces, una cosa fuerte que pasa es que Graham Coxon, que era el guitarrista de Blur, que fue el que invita a Hewlett a hacer la entrevista a Blur, y Albarn tiene un conflicto con Hewlett porque Hewlett empieza a salir con la exnovia de Graham Coxon. Sí, que eso también se proyecta en la historia con, sí. con lo que sería como el preludio de alguna forma a Gorillaz, que es que justamente el personaje de Murdoch se junta con la novia de 2D. De 2D. Pero además es curioso porque realmente es algo que ha sucedido en la cultura pop, en la cultura rock. Ha habido muchos conflictos. Bueno, hablaríamos dentro de los conflictos de George Harrison con Guns N' Roses, con Rolling Stones. Era algo que pasaba mucho, esta cuestión de las situaciones y tensiones de parejas, ¿no? Parte de la historia y de los antecedentes es la relación entre Damon Albarn y Justin Frischman, que venía de una banda que es la banda Elástica. O sea, el nombre de la banda. Ella era también una cantante importante. Y en ese sentido, pues lo curioso es que si bien tenían tensiones entre Damon Albarn y Hewlett, porque Hewlett primero dice que además no le caía bien Damon Albarn cuando los entrevistó, que los conoció, pero después con el conflicto de la novia de Graham se hace más fuerte, pero se separan. Finalmente Hewlett no continúa con la novia de Graham Coxon, y también Damon Albarn está en separación con Justin y terminan conviviendo, y ahí es donde empiezan a armar el proyecto entre ellos, como bien tú dijiste, con la referencia de lo que le faltaría a MTV. Aquí tenemos a Murdoch, ¿cierto? Entonces Murdoch tiene un detalle, y es que los ojos son de diferente color. ¿Y quién más tiene los ojos de diferente color? Pues David Bowie. Sí, claro. ¿Y por qué tiene los ojos de diferente color? Pues porque peleándose por una chica también, vuelve el tema de la chica, su gran amigo George Underwood le pega en el ojo. Pega con la mano, pero tiene un anillo en la mano. David Bowie no es que tenga diferente color, sino que un ojo no deja de dilatarse. Sí. Pero además David Bowie tiene toda esta relación con lo místico, con lo cabalístico, siempre tuvo que ver con el mundo un poco extraño, brujístico, diríamos. Y se supone que Murdoch hizo un pacto con un demonio, por lo cual tiene los colores. Sí, hizo un pacto con un demonio que supuestamente es una referencia a una escena del Exorcista. Y sí, él hace un pacto con un diablo y pues cumple con todo el estereotipo de metalero satánico, es fan de Black Sabbath, sí. Y además hace el pacto para hacerse famoso también. Sí. Lo cual es interesante porque hay mitos de famosos músicos del rock, del blues sobre todo, que supuestamente hacían pactos con el diablo. Bueno, se dice un poco eso de Mick Jagger. Sí. Para alcanzar fama, ¿no? Y para claro, durar tiempo. Y luego ya se ve con lo que están sacando con el último disco que sale el próximo año, que ya Murdoch hace directamente un culto, que es una historia que se ha repetido varias veces en Hollywood. Pero no me parece raro que Murdoch haga un culto. Exacto. Creo que es muy coherente. Sí. Creo que es lo único que le faltaba. Sí. Tiene un ojo rojo y una uña roja.
Murdoch. O sea que es curioso porque el rojo tiene mucho que ver, es un color que tiene que ver también con la pasión, ¿no? Bueno, se sabe que Murdoch está reconocido como un personaje satánico, digamos, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces que terminan Alban y Hewlett compartiendo una casa en Westbourne Grove en Londres. Bueno, son británicos los dos. En el 97, y bueno, tú sabes bien porque busqué esta imagen, el año 1968, 1968, ¿no? Justamente la banda se llama Gorillaz supuestamente porque los dos nacieron en el año del mono, según el calendario chino. Pero también hay un dato curioso y es que especialmente en las ilustraciones originales del primer disco los personajes tienen bastante atributos de simios. Y de hecho se usa varias veces. De hecho, si bien un mono no es un simio técnicamente, antes de Gorillaz ya había algún material promocional en el que Noodle tenía un mono. De acuerdo. De hecho, era una mascota. Sí. De hecho, antes un integrante en la primera versión era un mono. Ajá, sí. Y los estudios son los estudios Kong, ¿no? De King Kong. Yo me voy mucho por esta versión, estoy totalmente de acuerdo. Ellos nacen en el 68, que es uno de los años que está puesto acá como uno de los años justamente donde aparece el calendario con el año del mono. Entonces, bueno, sí, los señores estaban mirando MTV, yo conocí en esa época MTV. A mí me parecía chévere MTV, me parece mucho mejor que lo que fue después, a ellos no. Entonces, nada, viendo MTV y terminan diciendo, pero ¿qué rayos es esto? Aquí no hay nada que valga la pena, así que nosotros vamos a cambiar la historia. Y eso es interesante porque es que quiere decir que la televisión, antes del internet como lo conocemos hoy en día, va a ser el medio que va a abrir el proyecto Gorillaz y a hacer que el proyecto Gorillaz impacte. De hecho, sí me acuerdo en aquella época que Clint Eastwood, que fue uno de los primeros singles de mayor éxito, fue en la televisión donde más se proyectó, ¿sí? Pero fue como una broma, prácticamente todo empezó como una broma, ¿no? Como que esto que hacen en TV, pues vamos a hacer la parodia de todas las parodias. Exacto. La banda que hace todo lo que hacen todas, vamos a hacerlo animación, además va a ser toda una historia la más loca posible. Creo que casi que cogieron la historia más loca de todos los... Exacto. De todos las estrellas del momento, además incluso en términos de consumo, drogadicción. ¿Sabes qué? Lo de Murdoch me parece interesante porque en aquella época había toda una teoría de conspiración con respecto a muchas bandas, por eso Murdoch debe ser fanático de Black Sabbath, porque eran de esas bandas y Kiss también pasaba, y muchas bandas, que siempre se decía que hacían pactos con el diablo, que hacían pactos con Satán, que si corrías el disco al revés era satánico. Entonces me parece interesante porque lo que hacen estos dos señores es hacer como un resumen de todo lo que es la cultura del momento. El primer disco, ¿no? Sí, este es el primer disco fuera de EPs. Pues. Fuera de EPs, porque antes habían hecho unos EPs. Este ya es el primer álbum como tal de Gorillaz. Ahí se ven todas las ilustraciones. Entonces, bueno, que Gorillaz está en el libro de Record Guinness como la banda virtual más famosa del mundo. Pues casi nada, ¿no? Casi nada. Este primer disco es curioso porque desde el primer disco se comienza a ver una conexión muy fuerte entre la música y la historia. Porque según la historia, Murdoch es el que empieza la banda y de hecho es el líder desde el comienzo. Entonces justamente por los gustos de punk y metal de Murdoch. Entonces el primer disco tiene piezas como Punk, por ejemplo, que justamente están hechas para que se note que Murdoch fue el compositor de ese disco. Y ya se ve más adelante que los siguientes discos ya son compuestos por otros miembros de la banda. De hecho, hay algo que me parece muy curioso y es que muchas canciones, como por ejemplo Double Bass de este disco, están nombradas, por ejemplo Soundcheck, están nombradas como si fueran nombres que iban a descartar. Double Bass se llama así porque el bajo de la canción tiene un efecto doble. Soundcheck se usa así porque probablemente lo usaban para pruebas de sonido. Entonces justamente me parece interesante que es como para ilustrar como esa filosofía de Murdoch de que no le importa mucho nada y de que hace todo de la peor forma posible. Vamos a hacer un énfasis acá en una pieza como Clint Eastwood, que es la pieza pues emblemática que lanzó como single
a Gorillaz. Y es por lo siguiente, porque hay una frase, eso salía en el video. Al principio me acuerdo cuando no lo veía en televisión, antes del videoclip salía esta frase que decía: "Every dead body that is not exterminated gets up and kills. The people it kills get up and kill." Sí. O sea, es muy bonito, ¿no? Ajá. Y significa todo cuerpo muerto que no es exterminado, se levanta y mata. La gente que mata el cuerpo, que se levanta y mata también. Entonces es un fragmento de la película Dawn of the Dead. Pero viene todo el tema de los zombies, de los muertos y demás. Esta es una película de terror del 78, dirigida por George A. Romero, Dawn of the Dead. ¿Pero por qué? Pues porque una de las historias más fuertes de Clint Eastwood es la de Dell. Y Dell era un amigo de Russell. Russell tenía muchos amigos en Nueva York. Estamos hablando de Russell, el baterista virtual de Gorillaz. Entonces Russell tenía muchos amigos en Nueva York y entre pandillas empiezan a matarse. Él se queda prácticamente cuando solo. él estaba en el high school, pues. Cuando estaba en el high school. Y finalmente este es uno de los amigos que matan. Que era su mejor amigo. Que era su mejor amigo. Y entonces ahora lo acompaña como fantasma, digamos, ¿no? Aquí vamos a movernos en la pantalla para que puedan ver la foto de... Sí, de Dell. De Dell. Entonces, es muy coherente que finalmente se haga una referencia a una película de muertos vivientes, digamos, por el fantasma de Dell. Sí, claro. Además, toda esa referencia a la película de terror también tiene un significado dentro de la banda, y es que justamente el proyecto era hacerlo como si fuera una banda de personas reales. Por eso es que le dieron a Tudy una característica, y es que es fan de las películas de terror. Por eso es que se le hace mención muchas veces a películas de terror, porque Tudy es fan a ellas. Hay una inspiración para 2D o 2D, que es un ingeniero de sonido que hizo parte de Blur y que era amigo de Albarn, pero también dicen un poco que parece que 2D recoge la personalidad de los dos. También es como... Sí. Es casi como su relación en personaje. Sí, de acuerdo. Bueno, hablando de precisamente de esta canción de Clint Eastwood, vamos a hablar de Clint Eastwood. Entonces, musicalmente es un homenaje también, porque el sonido de la canción en un comienzo es la pieza sonora de Ennio Morricone en esta película El bueno, el malo y el feo. Y ese es el leitmotiv musical. Sí, ese es el leitmotiv musical principal de esa película, que sí, justamente en la canción se imita con una organeta. Esta película se estrenó en el 68, curiosamente, y se estrenó en cines el 7 de agosto del 68. Es un western clásico. Tú la viste. Dirigida por Sergio Leone. El guión de Luciano Vincenzoni, Furio Scarpelli. Y bueno, en el reparto está por supuesto Clint Eastwood, y por eso un poco el nombre de la canción. Y hay una frase que dice el personaje de Clint Eastwood, y es "I got sunshine in the bag". Es porque lleva oro en la bolsa. Exacto. Y entonces es un poco lo que refiere también la frase de la canción, ¿no? Bueno, pasando entonces a Demon Days, el Demon Days, tenemos esta canción Dirty Harry, y la refiero porque vuelve y es una película en la que está protagonizando también Clint Eastwood. En este caso es del 71, dirigida por Don Siegel. Una cosa interesante es que parece ser que hay una relación. Uno diría, bueno, pero ¿por qué Dirty Harry? ¿Qué pasa con Clint Eastwood? Yo lo que veo es la relación con la guerra, con las armas. Dirty Harry es un personaje que hace justicia pero a su manera, y siempre hay una referencia al arma, ¿no? Al revólver, ¿no? De hecho, ahí está un poco referido en la letra de la canción. No, sí, justamente la letra es una sátira en cuanto a ese encuentro entre la necesidad de defensa propia por medio de la violencia al vivir en un contexto de violencia, y entre la parte del arte y de la necesidad de relajarse y la necesidad de bailar. Es como esa Qué sátira curioso, de sí. la lucha entre las dos cosas. De hecho, la canción, mira, ahí lo dice. La canción justamente dice que no tiene oportunidad porque lo único que hace es bailar. Es como ese encuentro, para mí siempre ha sido como ese encuentro entre
ambas partes de la naturaleza humana, de la necesidad de defenderse, pero la necesidad de llevar esos impulsos de relajación y de satisfacción. Súper interesante eso que dices porque realmente cuando uno veía estas películas de Dirty Harry, todo este asunto un poco de la apología que le hacía en el cine a las armas, a la guerra y demás, es curioso porque al tiempo eran películas de entretenimiento, eran películas de Sí. diversión. Entonces era como que al mismo tiempo era como De hecho, el bastante arma, comédicas a sí, veces. exacto, con escenas que eran como una especie de sátira, ¿no? Y el hombre antes de dispararle a alguien se burlaba de alguna Sí, forma y soltaba una ironía. Entonces me parece súper interesante porque lo que tú dices es curioso esa relación entre tener un arma y bailar sencillamente, aunque en el video hay relación con la guerra también parecería, ¿no? sí, claro. De hecho, con el desierto, no sé. Es, es lo que digo, para mí más que buscarle un sentido o una lógica, para mí tiene que ver con ese absurdo que somos como cultura. Exacto. Y yo creo que eso es lo que retrata Gorila, ¿no? El absurdo que somos como cultura. Que hay un afiche de T. Harry, como ven, muy importante en el arma. Estos eran los antecedentes de todo el cine de Tarantino, ¿no? De Quentin Tarantino y Pulp Fiction. Como se dan cuenta, la estética es muy coherente de esa relación. Vuelven más armas, aquí hay varios afiches también de la película. Como se dan cuenta, es siempre esa cuestión con el revólver. Si no recuerdo mal, esto era un Magnum. Sí. Y sí, era como la idolatría del arma, al tiempo el divertimento y demás. Bueno, es que hay un material importantísimo, ¿no? Que es donde vamos a encontrar la biografía y toda la historia de gorilas, que es The Rise of the Ogre, que es un libro. Sí. Y ahí se encuentra como un poco toda la historia. Es un libro bastante costoso, pero Sí, no es fácil de sí, obtener, no es fácil de, lastimosamente. de obtener. Integrantes de Gorillaz. Después vamos a ver los integrantes reales, vamos a ver los integrantes virtuales, que son los reales al mismo tiempo. Entonces tenemos a Murdoch Nichols. Cuando dicen que, bueno, como el grupo empezó en el 98, él es de los fundadores que para poder fundar el grupo hace secuestros y varias cosas no Sí, tan claro. chéveres. Entonces, toca el bajo y la máquina de ritmos. ¿Qué sería una máquina de ritmos? Una máquina de ritmo sería como el uso de samples. Creo que eso es una referencia al Plastic Beach. En el Plastic Beach, Porque falta Russell. exacto, en el Plastic Beach, Russell y Noodle todavía no llegan como hasta los últimos temas del disco. Entonces, justamente por eso es que ese tema, al contrario de los anteriores, está hecho en su mayoría con sintetizadores, en cuyo caso tiene sentido que Murdoch manejaría la máquina de ritmos. Que bien, 2D, que manejaría voces, teclados, melódica, aunque dice que experimenta muchos otros instrumentos y que está Sí, experimentando siempre. sí, justamente por el uso del teclado también se demuestra que tú eres bastante versátil en el uso de sintetizadores. Bien, Russell Hobbs, batería, percusión, y Noodle, guitarra, teclados y voces, aunque también se dice que Noodle, ahorita vamos a ver por qué, tiene habilidad en muchos instrumentos, casi que es multiinstrumentista, Sí, y en muchos idiomas, en sí. muchos idiomas y demás. De hecho, hablando del Demon Days, dicen que fue casi todo producido por Noodle, o compuesto, o... Sí, 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 claro. Según la historia, en ese momento la banda se separa antes de grabar el Demon Days y Noodle vuelve al Kong, al estudio Kong, y escribe todo el Demon Days ella sola. Muy bien. Aquí tenemos algunos de los que son el Real de Remy Cavaca Jr., que también ha hecho, digamos que ha estado detrás de Russell en varias ocasiones. Tenemos, vamos por acá primero, tenemos a Mike Smith, tenemos a Seye Adelekan, que es un bajista nigeriano. Estamos hablando de los músicos como tal. Estuvo acá en el concierto en Bogotá, este músico. Tenemos a Jess Hackett en los teclados, a Femi Colioso en la batería, que a mí siempre me recuerda mucho a Russell, se me Sí, parece. claro. Y tenemos a Carl Vanden Bosch. Bueno, esto es un cheque, ¿no? Un Sí, instrumento sí. afro, que creo que también estuvo este señor en el concierto en Bogotá, si no recuerdo mal, en el que hubo en Movistar Arena. Bueno, tenemos mucho material, vamos a ver hasta dónde damos. Quizás este video va a ser por varias partes, pero vamos entonces a hablar ahorita de los personajes. Entonces vamos a hacer un break ahí
y empezamos a hablar de los personajes. ¿Te Listo. parece? Listo, me parece. Gracias.